Sí, esto José habla de que la mente humana tiene disparadores inalcanzables para entenderlo, ¿no? Podemos salir para cualquier lado con estas cosas. En realidad, Roque, los cementerios cumplen diferentes funciones. No solo la originaria, que es la sanitaria, ¿no? Hay que retirar los cadáveres del contacto con ellos, los hemos de retirar. Como retiraríamos también el de otros tipos de restos, ¿no? Que pueden ser no saludables para la vida, para nuestra salud. Además de esa inicial, la humanidad comienza justamente el proceso de hominización. Comienza justamente cuando empezamos a tratar a los semejantes de manera distinta a los animales, ¿no? A depositarlos en un lugar, a esculpir piedras y a tratarlos cadáveres de los semejantes de una manera distinta. Es una especie de homenaje, como decía Marisa, es una especie de respeto, es una especie de expresión colectiva de que nosotros somos distintos al resto de la naturaleza y de la creación, ¿no? Es una especie de posibilidad también de evocar su memoria, es decir, tienen más significado del que tuvieron, se prolonga, es un modo de cultivar la dimensión trascendente, aunque aquello quede en nada con el tiempo, porque se va quedando en nada, ¿verdad? Es un modo de expresar de manera artística. El arte es una de las vías privilegiadas de acceso a la dimensión trascendente, ¿no? El arte, junto con el arte también la música, ¿no? Junto con el encuentro interpersonal, el culto y la contemplación de la naturaleza, como diría Durkheim. Esta es el cultivo de la dimensión espiritual, sean cenizas o sean todos los restos humanos. Y también yo creo que cumple un cementerio una función de memoria colectiva. Que en una ciudad, en un pueblo, haya un cementerio, es un reclamo, para todos los seres humanos, de que la muerte existe. ¿No? Nos ayuda a no negarla de tal manera que hasta no tuviéramos, ¿no?, un referente y un reclamo, no tuviéramos cementerio y los elimináramos totalmente. Estos son elementos culturales, ciertamente. Otras culturas los queman y se desprenden totalmente, o bien se los ofrecen a las aves o a los animales, ¿no? En la India, por ejemplo, pero nuestra cultura latina yo creo que encarna diferentes valores en tener cementerios y en el tratamiento que da a los restos mortales de los seres que han fallecido. Ustedes hablaban hace un ratito de todo lo que pertenece a la persona o pertenecía a la persona que fallece o que muere. José hacía referencia a la ropa, tratar de despojarse de todo esto, ¿no? Yo pregunto, porque esta es una pregunta muy común de todos. Me pasó hace poco. ¿Uno aconseja la mudanza también? Digo, dejar la casa, no usar fotos del familiar de la persona que ha perdido. Todo lo contrario. Si algo hubiese que... Bueno, depende de las circunstancias, pero precisamente es tiempo de no hacer cambios, de no hacer mudanzas. ¿Por qué? Porque es un momento en que estamos, como yo siempre digo, en una fase muy, muy emocional. Lo que prima son las emociones. Las tenemos a flor de piel y dominan nuestros hechos, nuestros comportamientos. Y tenemos la fase cognitiva, racional, mucho más bloqueada. Bloqueada. ¿Qué quiere decir esto? Que las decisiones que se toman desde las emociones, desde los sentimientos, poco razonadas también. Entonces uno pretende huir de todo lo que le provoque sufrimiento. Y la mejor huida es la huida física, ¿no? Claro. Me marcho, me cambio de país. Sí. El barco famoso, me tomo Efectivamente. el barco. Y el dolor va contigo, te lo llevas. Es como una mochila que te llevas siempre contigo. Y cuando te has marchado, es muy posible que sea que pasa el tiempo y te das cuenta que añoras muchísimo tu tierra, tu casa, tus cosas, tu gente. Y que al revés, has vivido tu dolor, pero en mucha mayor soledad. Que pase un tiempo, que la persona pueda reposar, que pueda vivir su dolor, que no huya de él, porque si huye de él le va a prolongar muchísimo. Y cuando ya esté en una fase más racional, más que sabe a nivel de cabeza también qué podría ser bueno, qué podría ser malo, ahí ya que decida.
Pero hasta entonces es importante que no tome decisiones drásticas. Puede haber excepciones, ¿verdad? Si bien se mantiene, cuanto dice Marisa, puede haber excepciones porque es que la experiencia de la muerte y del duelo es tan variada. Yo recuerdo una familia a la cual se le suicidó su hijo colgándose de la escalera de su casa, ¿no? Del pasamanos de la escalera. Naturalmente, después de un poquito de tiempo decidieron cambiar de casa porque les estaba resultando imposible. Hay otras familias en que han asesinado a varios miembros de las mismas en el propio domicilio. Claro. Estas situaciones son muy concretas. Claro, son muy concretas, son límite, pero forman parte también de la experiencia, con lo cual, mientras que se mantiene este ideal de no tomar decisiones, hay también excepciones por estos motivos. Por ejemplo, el uso de las fotografías es un recurso fantástico, porque permite recordar, y recordar etimológicamente significa volver a pasar por el corazón, y el objetivo del duelo no es olvidar, sino aprender a recordar, manejando los sentimientos de culpa, afrontándolos, si es posible superándolos, recordar saludablemente, pasar de nuevo por el corazón, y para eso las fotografías ayudan. Hace poco me encontré, en cambio, con un señor que había sucedido lo siguiente. Una noche con su pareja tuvieron una discusión de las habituales, nada extraordinario, sino de las propias que tiene cualquier pareja o cualquier familia y cualquier relación íntima, ¿verdad? Y sucedió que al día siguiente de haber discutido por la noche, sin haberse reconciliado, la mujer falleció de infarto en el trabajo. El hombre, además de elaborar el dolor como pudo, entre otras cosas, hizo hacer una fotografía de tamaño natural, de las mismas dimensiones que su esposa, y la puso en la pared de la propia casa para que nada más entrar a casa estuviese allí, ¿verdad? Así de variadas son las situaciones que existen en el mundo del duelo. Esta fotografía, diríamos, no procede. No. El uso de fotografías habitualmente, solo y en compañía, para recordar, para narrar, para resaborear la experiencia compartida, está más que indicado. Todos estos son, es breve la pregunta, ¿son disparadores de la mente o del sentimiento? ¿No? Pregunto. ¿O es una forma conjunta, tan compleja? ¿No? Muy profunda, ¿no? Muy no soy profunda y muy compleja. No, porque digo, yo te escuchaba y me pareció interesante, digo, ¿no? Esta persona cómo reacciona. Poner una foto tiene que ver con el contacto, el verla, el querer hablarle, decirle lo que no se... Una negación de la muerte, ¿no? Viene siendo igualmente. Son indicadores de lo que cuando hablamos del duelo, pues entendemos que hay duelos no normales, sino duelos complicados o incluso duelos patológicos. Por eso es tan importante. Aquí yo me atrevo a felicitarles a ustedes porque en Argentina están consiguiendo un alto índice de intervención con personas en duelo gracias a la creación de los grupos Resurrección. Yo no me encuentro, viajo por muchos países y con esta cantidad, con esta intensidad y creo que también con esta calidad no lo encontramos en otros muchos países. Hay que felicitarles porque estos recursos sirven especialmente no para elaborar sanamente el duelo de quien no necesitaría ayuda, que ya lo hace solo y con sus relaciones habituales, su familia, sus amigos, sino sirven especialmente para los duelos complicados y los duelos patológicos, que si no se interviene solidariamente, individual o grupalmente, pues son una situación de grandísima vulnerabilidad que pueden generar también en muerte o en otras patologías.